Mientras esperaba veía impertérrito cómo arrastraban a un muchacho de 12 años, que había sido obligado a permanecer en posición de firme varias horas o a trabajar a la intemperie, bajo la nieve, con los pies desnudos porque no había zapatos para él en el almacén. Tenía congelados los dedos, y el médico le arrancaba con unas tenazas, uno a uno, los muñones gangrenados. Repugnancia, piedad, indignación, horror, eran emociones que nuestro prisionero ya no podía sentir. Esto que os acabo de leer pertenece al libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Os lo voy a poner aquí. No es un libro que pertenezca a los géneros que suelo reseñar, que rondan siempre en torno al terror, la fantasía, la ciencia ficción, el thriller, la comedia también me gusta, ¿vale? Pero creo que este libro os puede gustar a todos esos que os gusta el terror, pero no el terror de bichos, de corre que te pillo, que me pilla el bicho, o de zombies que le reviento la cabeza y ya está, sino el terror que tenga un poquito que haya que pensar un poquito, os puede gustar, porque no es de terror, es la experiencia de un psiquiatra a quien le encierran en un campo de concentración de las SS. Pero ya os digo que aunque tiene mensajes muy profundos y en parte positivos, porque, bueno, ya os lo comentaré más adelante. Pero si te gusta el terror y pensar un poquito, este libro te va a gustar también. A ver, antes de que empieces a criticarme, no es un libro de terror, que os ya veo por dónde vais. Pero creo que puede interesar a quienes disfruten con ese género, ¿vale? Creo que lo he explicado bien, por favor, entenderlo bien. Si es que solo tenéis que poneros en esa situación, imagínate qué te pasa a ti, ¿vale? Te agarran y te encierran en un campo de concentración. Según llegas, te dicen así con el dedo sin decir nada, pa' aquí o pa' allá. Y sabes que los que van pa' allí van a la cámara de gas, y los que van pa' allá no. ¿Y quiénes van a la cámara de gas? Los que vean más enfermos, que no pueden ser esclavizados para trabajar, los que al tipo que esté con el dedo pa' aquí pa' allá, le caigan mal por algún motivo y sin ningún miramiento, y da igual que sea tu hijo, tu padre, tu marido, tú agarras pa' aquí pa' allá y ya está, y se acabó. Y no hay más. Imagínate un poquito, ponte en esa situación, ¿vale? No solo eso, llegas al campo de concentración, un invierno terrible, no hay, te quitan todo, te despelotan entero, te dan un uniforme de mierda. ¿Los zapatos? Pues creo recordar que les permiten conservar los zapatos, pero eso sí, como les guste tus zapatos a alguno de los capos que está por allí, que son prisioneros con privilegios, que se encargan de vigilar a los demás, y que aquí se dice que llegan a ser incluso más crueles que los guardias de las SS, pues te has quedado sin zapatos. Puedes optar por pedir zapatos, allí tienen en un almacén zapatos, pero te dan dos y te da igual el número, ¿no? Si no te valen, te fastidias. Y te apañarás, pues, para buscar alguien que te los pueda cambiar si lo consigues. Y si no, pues descalzo, y no te vas a librar de ir descalzo, caminando por la nieve, y como le ha pasado al chaval del que hemos hablado al principio, pues se te congelarán los dedos. ¿Te parece poco terror? Parecíamos esqueletos disfrazados con pellejos y andrajos, dice el tío. Y es que pasaban hambre, les daban un mendrugo de pan para todo el día. Y con eso, y les hacían trabajar como bestias. No solamente tenían que caminar y sufrir las inclemencias del tiempo, sino que tenían que trabajar haciendo carreteras, por ejemplo. Y la mortalidad era brutal. Y incluso llegaban a hacer estrategias para comerse el pan, fíjate tú. Es decir, el pan, el mendrugo, pues había gente que se lo comía del tirón y así por lo menos calmaba un poco el hambre de repente, o prefería pasar hambre todo el tiempo, todo el día, pero comer poquito a poquito el pan. Eran estrategias que cada uno utilizaba, incluso comerciaban con su trocito de pan. Fijaos que Viktor Frankl, en su condición de psiquiatra, hubo periodos en los que se dedicó a ayudar a otros reclusos. Y cuento una anécdota en la que vio a un enfermo, pues, que estaba sufriendo unas pesadillas horribles, lo estaba pasando fatal el tío. Y entonces pues fue a despertarle, pero justo antes de despertarlo no lo hizo. Y no lo hizo porque pensó, es que la peor de las pesadillas es un paraíso comparado con traerle de nuevo a la realidad. Todo lo que no me mata me hace más fuerte, lo hemos dicho todos y más de una vez seguramente. Y es que aquí Viktor Frankl lo cita
porque dice que en su condición de psiquiatra tuvo que echar mano de sus estrategias, de todo lo que sabía para sobrevivir. Tuvo que trabajar la motivación, tuvo que trabajar la resignación, tuvo que motivar a otros. Él decía que sin una motivación todo estaba perdido y ponía el ejemplo de los que pensaban que cuando saliesen de allí, porque creían que iban a salir de allí, habría alguien esperándoles fuera y eso les animaba a seguir vivos. Sufrían enfermedades terribles. ¿Y qué pasaba? Pues que no había medicinas. Entonces, como mucho había analgésicos, pues imagínate, le daban una aspirina a quien estaba peor. Bueno, perdón, no a quien estaba peor, porque si tú estabas tan mal que te ibas a morir, no te daban nada, porque si ya te ibas a morir, era preferible dárselo a uno que parece que no está tan mal, porque al menos le aliviamos, no se me va a morir. Pero al que estaba a punto de morir, que pues incluso este psiquiatra que ayudaba a los enfermos, pues tenía que decidir a quién le daba un analgésico y a quién no. No es una novela, son las experiencias de Víctor Frank, ¿vale? Pero está narrado en primera persona y utiliza recursos narrativos propios de las novelas, con lo cual te mantiene enganchado y mantiene el interés todo el rato. La carga dramática es brutal. Víctor Frank narra todos los horrores que vivió allí, huye del sadismo, no es gore, ¿vale? Pero fijaos una cosa que dice, que no importa tanto lo que ocurría, sino el modo en que tú te lo tomabas. O sea, tócate las narices. Está el tío, están torturándoles de todas formas posibles, tanto física como psicológicamente, y va el tío y dice que lo que realmente importa es cómo te lo tomes, cómo te afecta a ti eso que está ocurriendo. Y es que cuenta que la gestión de las emociones es fundamental en una situación como esa. Estar motivado, estar ilusionado, tener aspiraciones, tener metas, tener objetivos. ¿Por qué? Pues porque dice que la enfermedad estaba presente todo el tiempo, que alguien no tuviese síntomas no quería decir que no estuviese enfermo. Pero ¿qué pasaba? Que en el momento que le atacaba la depresión, que se derrumbaba, que se rendía, el sistema inmunológico se deprimía totalmente y las enfermedades hacían pasto del tipo y acababa en la tumba en cuestión de horas. Él dice que los compañeros eran capaces de detectar cuándo alguien iba a morir bastante antes de que ocurriese, y era debido a que esa persona dejaba de cuidarse, dejaba de lavarse, y una vez que el cuidado personal desaparecía, es que se había rendido, y si se había rendido no había mucho que los demás pudiesen hacer por animarlo. Al final esa persona acababa muerta. Y algo que me ha sorprendido mucho y a lo que le da mucha importancia a Víctor Frank es el humor. Parece increíble que en una situación como esa pueda darse situaciones cómicas o de humor. Pues dice que era algo que les ayudaba a sobrevivir y a pasar el día a día, y que incluso se reían de su propia situación y hacían chistes con respecto a lo que podía pasarles o no. El autor decía que se consideraba libre porque conservaba su libertad interior. Y además dice que extrajo importantes enseñanzas de aquella experiencia. Por ejemplo, habla de la voluntad de sentido y la define como que el hombre necesita metas y objetivos no solo para sobrevivir en situaciones extraordinarias, sino también para formarse como persona. Habla del sentido de la vida, y es que la vida de cada uno es diferente a la de los demás, y además cada uno tenemos que responsabilizarnos de nuestra vida, darle el sentido, darle el camino, la formación, la trayectoria que consideremos en función de las circunstancias. Él habla en función de las preguntas que te haga la vida. Y habla del sentido del amor, y lo explica diciendo que gracias al amor podemos hacer que las personas alcancen su máximo potencial. ¿Por qué? Pues porque es necesario creer en el potencial, en las capacidades, en las cualidades de las personas, y eso les ayudará a desarrollarse y a progresar y a alcanzar sus objetivos. Como veis, es una historia terrible, pero está cargada de consejos y de ideas profundas muy positivas, además de lo horrible que resulta esa experiencia.
pues encontraréis por ahí algunas enseñanzas que incluso podéis aplicar a vuestra vida diaria, o sea que es bastante interesante. Es una lectura que os recomiendo de verdad, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, a pesar de que ha sido para un trabajo y tuve que escoger entre dos libros, y digo, va, pues la opción menos mala. Y escogí este pues porque habla de campos de concentración y tal, pero desde la primera página ya me enganchó y me ha gustado muchísimo. Es una historia de superación y aprendizaje, ¿vale? Y de forma mucho más amable, más simpática y más divertida, os voy a presentar un libro en el que también he escrito sobre la capacidad de aprendizaje, la capacidad de superación, el humor y además la aventura. Se trata de La Torre de Sabiduría, el libro de Miquel, y en este libro el protagonista tiene que escribir en un librito todas las experiencias que va experimentando en el mundo de los sueños, que es donde cae, para poder salir de él y regresar a la vida real, ¿vale? Pero esas experiencias tienen que ser verdaderas, tienen que ser profundas, porque si no, ese librito no le puede traer de regreso. Muchas gracias por todo y hasta la siguiente reseña.